de hoy, que es pronósticos y presupuestos de ventas. Vamos a comenzar con la parte de los pronósticos, ¿sale? Pronósticos es una proyección de cómo te va a ir en determinado periodo, ¿sí? En cuanto a tus ventas, es decir, el periodo puede ser bimestral, trimestral, semestral o anual. ¿Cómo te va a ir en ese bimestre? ¿Cómo te va a ir en el trimestre? ¿Cómo te va a ir en el semestre? ¿Cómo te va a ir en el año con tus ventas, ¿sale? Y se basa en factores como demanda de una necesidad, el estudio de ventas históricas y el comportamiento comercial que caracteriza a tu empresa. ¿Va? Existen dos grandes métodos de pronósticos de ventas. Son los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. ¿Sale? Los métodos cualitativos son los primeros con los que vamos a trabajar. Ahora recuerda que a mí me gusta como que poner todo sobre la mesa porque pues no debemos casarnos nada más con un método. Cada uno tiene sus ventajas. El método cualitativo tiene estas ventajas, que contempla mucho el factor humano. Es decir, se basa totalmente en el análisis del ambiente social, en el análisis de una sociedad, en el análisis de la ideología de la gente y cómo se comportan. ¿Sí? La desventaja del método cualitativo es que no es exacto o no es tan preciso como pudiera ser un método cuantitativo, ¿sí? En el método cualitativo tú te das una noción. En el método cuantitativo tú tienes números. ¿Y cuál es la desventaja de un método tan preciso como el cuantitativo? Es que no contempla el factor humano. Son las dos ventajas y desventajas que tienen estos métodos. Había un estudio en la Universidad de Indonesia cuando recién comenzábamos con la pandemia que decía que México para julio iba a terminar con su curva de contagios. ¿Qué nunca contempló este estudio? Básicamente el comportamiento humano. Jamás contempló que los mexicanos se iban a comportar o nos íbamos a comportar de la forma en que lo hicimos y que realmente no controlamos mucho. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Vamos a comenzar con los métodos cualitativos, ¿sale? Vamos a pasar antes del método Delphi, que va a ser otro video. Vamos a checar cómo empezar a hacer nosotros un pequeño análisis, si quieres un poquito superficial, de la situación real de nuestro buyer persona. Recuerda, vamos a contemplar esto. Nosotros a este punto ya conocemos bien nuestro producto. Sabemos qué necesidad, qué deseo o qué comportamiento satisface. ¿Sí? Sabemos quién es aquella persona que nos lo va a comprar. Aquí, chicos, es donde comenzamos a ver la realidad y a sesgar la información de cómo le está yendo a mi cliente potencial. Necesito en un país, en un entorno social, siempre saber cómo le está yendo a mi cliente potencial. Si a mi cliente potencial le está yendo mal, es casi evidente, es casi un hecho que a mí también me puede ir mal. Te voy a recomendar dos fuentes a través de las cuales vamos a estar consultando información. La primera, mexicocomovamos.mx, mexicocomovamos.mx. La página está bastante interesante, la verdad es que te recomiendo por ahí estarla checando. Vamos a la parte de abajo que es conoce los indicadores, ¿sale? Y vamos a fijarnos nosotros en tres indicadores: generación de empleos formales, crecimiento económico y acceso al crédito. En cuanto a generación de empleos formales, vamos a darnos cuenta que básicamente este 2020 vamos súper para abajo, ¿sí? Básicamente hemos perdido más de 1 millón de empleos durante estos meses de encierro. Bastante gente se está quedando sin trabajo. ¿Por qué nos concierne? Porque la verdad, posiblemente parte de este millón de personas que ahorita no tienen empleo son clientes potenciales o son personas que directamente le van a pegar a nuestro pronóstico de ventas. Vamos a la siguiente parte, que es crecimiento económico. Y aquí también vamos a ver cómo nos estamos yendo, pero para abajo, durante este primer trimestre en México. Decrecimos en un 2.2%. Vamos a hablar de lo siguiente. Y ustedes ya han escuchado hablar de lo que es el PIB, sale el Producto Interno Bruto Mexicano, que es básicamente cuánto estás produciendo por sector.
Ustedes, chicos, saben que hay tres sectores: el primario, el secundario y el terciario. ¿Cómo va el Producto Interno Bruto por actividad primaria en este primer trimestre? ¿Para qué queremos saber esto? Primero, sabemos que hay pocos empleos. Ahí ya tenemos que empezar a considerar que quizá nuestro cliente potencial no nos vaya a comprar. Segunda, se generaron muy pocos empleos. Aparte de que se están perdiendo, la generación está por los suelos. ¿Cómo está el impacto del Producto Interno Bruto, el golpe que sufrió el Producto Interno Bruto por actividades? Las actividades primarias crecieron en 1.1% respecto a 2019. Las secundarias decrecieron 3.5% respecto a 2019 y lo que viene siendo las terciarias decrecieron 1.2% respecto a 2019. Si lo vemos en comparación al trimestre previo, las actividades primarias crecieron 1.7, las secundarias decrecieron 1.2 y las terciarias 0.9% decrecido, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto, chicos? La situación de la pandemia nos ha orillado más al consumo local. ¿Por qué? Las actividades primarias representan agricultura y ganadería, básicamente la producción de materias primas. Entonces, al momento de que llega el coronavirus, llega una pandemia y cierras fronteras, te ves obligado a comprar más local. ¿Y qué quiere decir esto? Si yo soy un vendedor de fertilizantes, de productos agrícolas, de productos de ganadería, no necesariamente la pandemia son malas noticias para mí. Al contrario, el sector está fuerte y está creciendo. Posiblemente mis ventas se vayan a mantener estables o incluso pueda llegar a vender un poco más. A diferencia de las actividades secundarias que son de transformación y las terciarias que son comercialización y turismo, que sí se están yendo para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, yo, si estoy incluido en una actividad terciaria, debo saber que todo el mercado va para abajo, que es muy probable que yo deje de vender como quisiera venderlo. Y vamos a ver el caso de Liverpool, que perdió un 15% de su Producto Interno Bruto, de su margen de utilidad. ¿Sí? Liverpool perdió un 15% de su margen de utilidad. Vale. Además de esto, ¿qué implica un decrecimiento en actividad terciaria? Recuerda, cuando una actividad, un negocio deja de vender, se cierra. Y cuando un negocio cierra, ¿qué representa? Menos trabajos. Entonces, la realidad en México, campesinos y ganaderos les está yendo bien. Actividades secundarias, desde albañiles hasta dependientes, vendedores o el gran ejecutivo bancario, la verdad es que se están viendo con el cinturón apretado. ¿Y qué va a pasar en este caso? Esas personas encajan o no en nuestro buyer persona. Aquí es donde empezamos a analizarlo. ¿Sí? Es importante que analices tu producto. ¿En cuál de estos tres sectores se contempla? ¿En cuál de estos tres sectores se encuentra? Y tu buyer persona, es decir, tu cliente potencial, ¿en cuál de estos tres sectores se desempeña? Porque quizá Pablo, que es tu cliente potencial, o Melissa, que es tu cliente potencial, están perdiendo su trabajo. Eso directamente le va a pegar a tu pronóstico de ventas. Vas a vender menos, es casi un hecho. ¿Sale? Por otra parte, debemos considerar que a lo mejor tú dices un decrecimiento en lo que viene siendo las actividades terciarias no es tan fuerte o el decrecimiento en sí no es tan grande. Vamos a analizar algo en esta gráfica del INEGI, perdón, está en esta otra página. México es un país totalmente enfocado en el sector terciario. Entonces, cualquier decrecimiento en el sector terciario, que representa más del 50% del Producto Interno Bruto en México, representa que si tú estás en ese sector, que si tu cliente trabaja en ese sector, es un hecho que debes prepararte para que tus ventas se vayan para atrás. Si están en el sector secundario, también es un hecho que tus ventas se van a ir para atrás. Si estás en el sector primario, que la verdad
representa un ínfimo porcentaje del Producto Interno Bruto mexicano, puedes estar un poco tranquilo porque tus ventas es muy probable que no se vean tan afectadas. Fíjate en ese caso y cómo empezamos a tomar los datos para nosotros prepararnos y preparar un pronóstico de ventas. Ahora, aquí ya para cerrar el video lo vamos a relacionar con otro indicador que tenemos aquí. Y fíjate que es el sector de acceso al crédito. Lo que yo te decía, el crédito es una herramienta bastante útil para colocar o incrementar el volumen de tu ticket y segunda, para ofrecerle o ayudar al cliente que no tiene la liquidez para comprar un producto a que lo haga. Y aquí en México tenemos una gran ventaja. El acceso al crédito está en un 50% en este momento, incluso ha bajado, llegamos a tenerlo en 53%, está en un 51%. ¿Qué quiere decir esto? Uno de cada dos mexicanos económicamente activos tiene potencial para ser acreedor a un crédito de bajo, mediano o de alto riesgo. ¿Sale? Te acabo de decir que Liverpool perdió 15% de sus ventas. Ahora, también vimos hace algunos meses que era muy importante determinar qué plazas o en qué lugares puedes vender tú el producto y vas a encontrar a tu cliente. ¿Por qué te digo esto? Fíjate, Liverpool para este año tenía contemplado que las ventas en línea iban a ser nada más el 5% de su volumen de ventas. Hasta este semestre, las ventas de Liverpool se han consolidado en un 25% a través de las plataformas en línea, es decir, de la página en línea que ellos tienen. Liverpool está vendiendo a través de su página en línea y es como se ha estado salvando. Y de esa página o de esas ventas, el 60-70% de las ventas que se están realizando a través de la página es utilizando un sistema de crédito. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El mexicano es consumidor por naturaleza, ¿sí? Si tú contemplas que el sector en el que tú vendes, contemplas que el sector en el que tu trabajador o tu cliente potencial trabaja, perdón, si ambos sectores están yendo para atrás, ¿cuál va a ser la estrategia para salvarte? El crédito. Supongamos, te voy a poner el ejemplo de Pedro. Pedro es un albañil, trabaja en un sector secundario, ¿sale? Y tú a Pedro le vas a estar ofreciendo un estéreo para su casa. Pedro en este momento no tiene trabajo o apenas está empezando a encontrar obras. Ya pasó un tiempo sin poder hacerlo, ¿sale? Para que Pedro pueda accesar a ese estéreo, es inevitable que tú le vas a tener que ofrecer un crédito. Y fíjate los números, va a ser interesante cuando Banco Azteca saque sus proyecciones o sus resultados, porque también eso afecta en la economía. Todo ese grupo de personas que trabajan en el sector secundario como obreros, tramitaron un número increíble de créditos durante esta situación. ¿Por qué? Porque es la forma de salvaguardar o de poder seguir teniendo acceso a los bienes que ellos desean. Entonces, chicos, malas y buenas noticias. Las malas noticias es, tenemos que analizar la situación real de México, en qué sector trabaja nuestro cliente potencial, en qué sector estamos nosotros y empezar a hacer un análisis de si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Segunda, tenemos que analizar el perfil de nuestro cliente potencial. ¿Por qué? Porque quizá nuestra herramienta sea salvar con un crédito. Pero si nuestro cliente potencial es un cliente de alto riesgo, pues la verdad es que sí debemos prepararnos para un trimestre o un semestre malo, pensando en que vamos a hacer una proyección para lo que queda de 2020. ¿Sale? Entonces, así es como comenzamos a leer los datos estadísticos y económicos que tenemos en México y empezar a adaptarlos para nuestra propia empresa, nuestro propio negocio y nuestros propios fines. ¿Sale?
hay una actividad que tenemos que realizar en relación a este tema. Porfa, vamos a estarla entregando por ahí del día martes. Cualquier cosa, estoy a tus órdenes, ¿va?